Creo que nos falta mucho en conciencia de entender que no estamos aquí para latinizar Estados Unidos. Si tú no tienes un plan de negocios, no sabes a dónde puede llegar tu empresa en los siguientes 5 años. Un plan de negocios te dice a dónde puede ir un negocio que no ha arrancado. La mayoría de los emprendedores nos ponemos no arranco porque no tengo plata. Pero cuando van y preguntan, la gran mayoría empezaron sin plata o con menos plata o con un préstamo, que es prácticamente arrancar súper endeudado. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Antonio Hernández, Flip Latino Legendarios. Hoy tengo el placer y el honor de tener una gran persona, un gran amigo, además mentor de negocios y crecimiento de empresas. Hoy tengo a mi gran amigo Matías Ríos. Matías, bienvenidos a Flip Latino Legendarios. Hola Antonio, muy buenas tardes y un saludo muy especial a toda la comunidad que te sigue, a todos tus seguidores y oyentes. Un placer, un honor estar acá. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, gracias. Ya teníamos tiempo de haber hecho esto y no se había dado, pero bueno, Matías, cuéntame, ¿quién es Matías? En una frase corta o en ¿qué es lo que hace Matías Ríos y a qué te dedicas o qué es lo que traes para el público? Bueno, Antonio, yo soy migrante latino, empresario, caleño de la ciudad de Cali, en Colombia. Migré hacia Texas hace más de 16 años con mi familia, con mi esposa y mis hijos. Y nos dedicamos a apoyar a empresarios que quieren emprender negocios en Estados Unidos, en guiarlos sobre cómo aplicar a visas de inversión, cómo someter con base en pequeños negocios una petición ante el gobierno que les permita migrar, vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Ayudamos a crear planes de negocios para buscar capital con inversionistas ángeles. Promovemos mucho el tema de los bienes raíces como vehículo que ya inspira seguridad a los empresarios internacionales como un vehículo de inversión en Estados Unidos. Le enseñamos a mucha gente dentro de Estados Unidos, en Maryland, en California, en New Jersey, New York, Texas, Florida, gente dedicada a bienes raíces. Les enseñamos cómo entender a los inversionistas internacionales, cuáles son sus temores, cómo exponer sus proyectos ante ellos para que puedan tener confianza en invertir con personas que los lleven de la mano, tanto en el mundo del flipping houses como en el mundo de la construcción nueva. Matías, ¿cómo empiezas en este negocio? O sea, ¿cómo llegas a hacer o a crear todo este negocio? ¿No? Porque se oye bastante interesante, ayudas a mucha gente, muchos latinos y mucha gente que viene de otros países, Latinoamérica. ¿Cómo empiezas en este negocio y cómo se te empieza a dar, ¿no? ¿O ya venías con esta idea? Fíjate que no venía con esa idea. Yo ya en Colombia era profesor de 2 universidades y enseñaba plan de negocios, que es como la cosa principal, y enseñaba creatividad empresarial y espíritu empresarial. Había tenido por 15 años todo este recorrido con emprendimiento, director de tesis, consultor de negocios, consultor de emprendedores. Sí. Entonces, cuando me radiqué en Estados Unidos, de hecho, fue con un negocio de acabados de construcción. Okay. Rodeando a mi esposa, que es arquitecta. Pero ya cuando ya me establecí acá, en los 2, 3 primeros años, empezaron a salir oportunidades ahí en el mundo de la consultoría. Porque claro, es lo que sabes hacer, entonces hablas con la gente de eso y empiezan a aparecer las personas que dicen, mira, me interesa, y algunos abogados querían que les hiciéramos proyectos para inmigración, para entender lo que los cónsules quieren ver en los proyectos cuando quieren evaluar una visa de inversión. Creo que el mercado nos fue llevando, veníamos preparados, pero fíjate, Antonio, no veníamos con esa intención porque no sabía que eso tenía un potencial acá tan claramente desde el principio. Fue más bien el mercado el que nos fue llevando, Antonio. ¿En ese momento pusiste un plan en marcha o solamente dijiste, bueno, pues le voy a entrar y a ver qué sale, ¿no? Sí hice mi plan para mi proyecto de acabados de construcción con mi esposa, hice mi propio business plan. Con ese business plan aplicamos a nuestra visa de inversión y arrancamos toda la implementación de ese plan. Y ya ese camino nos fue llevando a diversificar, crear otros tipos de negocio, ya el fortalecer la compañía de consultoría de Bixplan, que la encuentran en todas las redes sociales, B grande y X Plan como planear.
Y eso nos llevó también a crear otros modelos de negocio e irnos involucrando con mi esposa en bienes raíces y pues tuvimos el acceso ya a conocer más y a hacer flipping houses y a hacer inversión en construcción nueva. O sea que fue como que lo que pasa aquí, Antonio, que una cosa te va llevando a otra y Claro. si te formas y si te enfocas, pues vas logrando conquistar esos nichos. Sí, ¿tú crees que es importante, por ejemplo, enseñar lo que tú estás haciendo ahorita? Creo que lo estás enseñando desde tu experiencia, ¿no? O sea, lo que a ti te funcionó, ¿cómo puedo hacerlo como un negocio? ¿Cómo puedo enseñárselo a alguien más, no? Y creo que eso fue lo que pasó, ¿no? Sí, y me parece muy importante enseñar, contar que sí se puede, Antonio, porque tenemos una comunidad latina muy grande, tenemos casi 70 millones de latinos aquí. No se trata de Sí, latinizar Estados Unidos, se trata de encontrar nuestro lugar en Estados Unidos, respetando a Estados Unidos en sus reglas y en sus claro, normas. Pero nosotros ya somos muy importantes aquí en términos de población, de consumo, de aportes a la economía. Incluso ya 36 millones de latinos estamos en capacidad de votar. O sea, también podemos influir en la elección de senados, en la elección de presidencia. Y creo que también ese es un mensaje grande, Antonio, motivar a la gente a que vote por quien quiera, pero que voten por el claro. partido que quieran, pero que voten, porque creo que la comunidad latina tiene toda una perspectiva de crecimiento que no tiene vuelta atrás. Y con certeza matemática, Antonio, habrá un presidente de origen latino en menos de 20 años en este país. Y ojalá no que eso suceda y que nuestra comunidad siga creciendo, ¿no? ¿Qué tan importante es la educación financiera o educarse en cualquier tema, ¿no? Puede ser bienes raíces, puede ser educación. O sea, para ti, ¿qué tan importante fue y qué tan importante sería para nuestra comunidad estarse educando constantemente, ¿no? Mira, yo creo, Antonio, que la educación es la base del éxito en los negocios y es la base del éxito en la vida. Y el que no sabe de finanzas personales debe aprenderlo y el que quiere hacer negocios debe instruirse. No se trata de ir a la universidad a hacer una carrera de 5 años, que si la quiere hacer, hazla, Sí, pero ya no hay excusa en que uno puede aprender todos los días consumiendo información de calidad en muchos canales de como YouTube o en los podcasts como el tuyo, aprender de la gente, aprender de los expertos, escuchar conferencias, participar de talleres. Hoy la información está a un clic de distancia y toda rama del saber que tú quieras aprender, puedes aprender de ella a un clic de distancia. Es uno, Antonio, el que tiene que elegir entre ir por ahí con lo que tiene en la mano o dedicarse a aprender cosas nuevas todos los días como base para el mejoramiento continuo y como base para el progreso de la familia y como base para el progreso intelectual y económico de mi hogar. O sea claro. que la educación es la base del éxito de manera indiscutible en cualquiera de las ramas del saber actualmente. Sí, tú crees, o sea, yo creo en las mentorías, creo en tener un mentor. Tú piensas que es necesario muchas veces tener a alguien que te guíe, porque la información está donde quiera, ¿no? El problema es cómo aplicarla muchas veces o cómo tener a alguien que te pueda guiar y decirte por aquí sí, por aquí no. ¿Qué tan importante es tener un mentor en estos tiempos si tienes un negocio? Mira, definitivamente sí, y las personas están llamadas a tener un mentor, quizá en las etapas tempranas y también en las etapas del medio, del desarrollo de un proyecto. Ya decidirán si en un año o 2 años sueltan al mentor porque ya no lo necesitan, que eso se da todo el tiempo, Sí, pero altamente recomendable, sobre todo en las etapas de inicio, tener sus mentores. Si están haciendo bienes raíces, tener un mentor de bienes raíces. Si están haciendo negocios, tener un mentor en negocios. De hecho, en mi oficina nosotros ofrecemos el servicio de mentor gerencial para negocios específicamente, emprendedores y empresarios que necesitan con quién debatir las ideas, con quién pulir estrategias, con quién definir el marco estratégico para los siguientes 2, 3 años de sus negocios y que la posición de dueño de negocio o emprendedor es muy sola y por claro. eso tener un mentor te viene muy bien para poder tener mayor chance de éxito en las estrategias que adoptas. Sí, y qué bueno que tocas ese tema. Y lo platicaba ayer con uno de mis socios que se acaba de salir de un trabajo 9 a 5 y le preguntaba cómo te sientes después de haber trabajado 20 años en una compañía y ahora hacerlo solo, ¿no? Y me decía, pues me siento solo, no sé qué voy a hacer, pero en eso estoy, ¿no? O sea, ¿cómo puede ayudar todo esto a nuestros dueños de negocio? Por ejemplo, gente que está en construcción, gente que está en negocios y como tú dices, el ser emprendedor es estar uno siempre solo y viendo a ver quién te puede ayudar, ¿no?
pero si tienes un equipo y tienes un mentor o alguien que te guíe, es mucho más fácil, ¿no? ¿Qué le podrías decir a nuestra gente que ahora sí que está allá afuera y que están solos? Yo les diría, miren, la posición de gerente en un negocio es una posición muy sola, pero tú no tienes que desarrollar tu negocio solo. Poco a poco te vas rodeando de un equipo que ojalá fuera más inteligente que tú, un equipo que va a terminar haciendo las cosas mejor que tú, porque de eso se trata. Tener un equipo que puedas empoderarlo, que puedas entender que va a cometer errores en el camino, como uno también los cometió, y que van a aprender de cada error y de cada acierto que hagan en su camino. Pero Claro, también una posición básica, Antonio, es tener al contador. Un buen contador te da guía tributaria, contable, organizacional, financiera, te ayuda a plantear el relacionamiento de tu negocio con el entorno, con el Estado, con la ciudad, con el gobierno federal sí, y con los condados. Así que no se trata de que lo hagas solo, sino que te vayas rodeando a medida que el negocio lo va permitiendo. Y a veces también toca ser intrépido, Antonio, y decir, es que no tengo con qué pagarle al empleado porque no vendo suficiente todavía. Y el sí, otro tema es, ¿y entonces cuándo voy a vender suficiente si tú haces de todo y no tienes en quién delegar? Los claro. negocios son un acto de fe, la fe en que va a salir mejor, en que... ¿Y cuál es el indicio, Antonio? Si ya tengo ciertos clientes que me están diciendo tu servicio es muy bueno, tu servicio va bien, estoy contento con tu servicio, o sea, ya tienes esa prueba social, algunos clientes satisfechos y ves que el mercado tiene mucho potencial de crecer, pues empiezas a necesitar por lo menos un vendedor de medio tiempo o alguien que te asista en la oficina respondiendo los correos electrónicos, organizando la información, entendiéndose con el contador, mandando la cotización, haciendo la llamada de seguimiento, porque tú como gerente, como dueño de tu negocio, tienes que dedicarte a lo esencial, a lo que no es delegable. Y el Sí. negocio te va diciendo con sus síntomas cuál es el momento de empezar a rodearte de personas, sobre todo cuando ya hay clientes de manera significativa que te están valorando el producto o servicio. ¿Qué tan importante es delegar y tener un equipo de ventas? ¿Qué tan importante para cualquier compañía? Mira, el primer principio es que el que no delega no crece. Punto. Ok, O sea, la delegación es un principio fundamental de los pequeños negocios. Más temprano que tarde, si tú quieres tener un negocio autónomo que pueda estar operando aunque tú estés de vacaciones o si te enfermas, que el negocio no sufra, que el negocio siga facturando, tienes la obligación de pensar en rodearte de personas que te puedan reemplazar en un momento determinado por vacaciones o por enfermedad. Así que quien no delega, quien dice es que no delego porque las cosas solo las hago bien yo, está cometiendo sí, un error estratégico increíble para su negocio. Delegar es fundamental. Delegar es la clave número uno para poder que los negocios trasciendan y los negocios se preparen para las subidas y bajadas del mercado. Ahora, tener un equipo de ventas es una cosa diferente que va a depender del modelo de negocio. Y aquí hay que considerar que el mejor vendedor de tu negocio tienes que ser tú, el dueño del negocio. Porque la ok, peor pesadilla de un empresario es que tenga un vendedor estrella y que la competencia se lo lleve porque le paga $2 más la hora. Esa susceptibilidad de depender las ventas de un vendedor estrictamente es muy malo para un gerente. Creo que el vendedor estrella tiene que ser uno y cuando ya no das abasto, tienes que empezar a contratar personas que también se dediquen a la parte comercial, pero sin cometer el error de pensar que delego todas las ventas en un funcionario de la empresa. ok. Yo prefiero delegar contabilidad, control, facturas, pagos, recaudos, seguimiento y no delegar la parte comercial 100%, delegarla solo parcialmente cuando el negocio lo exige. Es importante tener un equipo de ventas, digamos, pero tú tienes que ser la cara siempre del negocio. ¿Estoy correcto en eso? Total, la cara del negocio debe ser tú, quien interviene de alguna manera estratégica, parcial en todos los cierres eres tú, quien interviene en la entrega final de un proyecto eres tú, o sea que delegas la operación, delegas la parte contable y administrativa, pero interviene siempre en la prestación del servicio a todos los clientes en esa Ok, zona donde más brille tu compañía de cara al cliente. claro. Matías, por ejemplo, cuando tú llegas, llegas y de repente la pegas o hubo algún fracaso, o sea, algo que dijiste, bueno, yo pensé que era más fácil y ahora estoy aquí, ¿no? Eh, ¿Y cómo le puede servir eso a nuestros
oyentes? Mira, lo primero es entender que el fracaso en los negocios es parte del proceso. Cometer errores, tener dificultades, retos, es normal, eso es parte del proceso. No es cuándo va a pasar, no es si va a pasar, es cuándo va a pasar. Sí, Cuando yo llegué con un plan, llegué con una estrategia de tener un negocio de acabados de construcción y sinceramente a los 6 meses de estar acá me di cuenta que como lo había pensado, no era viable y ok, nos tocó reinventar totalmente el negocio. El negocio era de importación de materiales de construcción desde Colombia para ser distribuidos en Estados Unidos. Al llegar, después de 5 o 6 meses, nos dimos cuenta que no iba a ser posible la traída de los materiales y poder financiar a los clientes que estaban pidiendo 3 y 6 meses de tiempo para pagar. Eso no era viable. claro. Entonces nos tocó reconvertir el negocio a una instaladora de acabados de construcción comprados localmente. Y eso nos funcionó bastante bien, porque nos dieron una visa de inversión, aplicamos con un pequeño negocio, nos dieron la visa de inversión que cubría a mi esposa, a mis hijos y a mí, y podíamos trabajar legalmente acá con base en ese pequeño negocio, pero nos exigían crear 6 empleos directos y tener ventas sustanciales y generar utilidad. Pues al sexto mes nos dimos cuenta que no iba a funcionar y para el segundo semestre logramos recomponer la estrategia de negocios, logramos vender lo que correspondía, crear los empleos y logramos obtener la renovación del visado, que luego nos llevó a residencia permanente y luego a ciudadanía. Ok. ¿Qué tan importante es para alguien que quiera invertir en Estados Unidos? ¿Cuáles son los pasos o qué es lo que tienen que hacer de acuerdo a tu modelo de negocio? Bueno, lo primero es seleccionar dentro de las ideas de negocio que tengan cuál puede ser la más funcional para Sí. hacer clic con las expectativas del cónsul cuando analiza la visa. Pero segundo, que sea viable vivir de ese negocio, porque no me gano nada con tener una visa aprobada, que me den un año y tener una expectativa de que ahora que hago ese negocio no es viable, ¿cómo vivo de ese negocio? Porque Sí. está intrínseco el compromiso de que el negocio que crees debe pagarte un salario sustancial para que mantengas la familia. Entonces, para mí lo primero es elegir de manera estratégica qué actividad voy a hacer. Vemos actividades como crear un food truck para vender tacos, un pequeño restaurante, una pequeña firma de remodelación, una pequeña firma de pintura o de enchapes, instalación de pisos. Vemos compañías que reparan con franquicias, adquieren franquicias de diferentes actividades, reparación de calzado, franquicias de reparación de puertas de garaje. Vemos muchas de esa naturaleza, vemos comercializadoras vía Amazon y marketplaces de pequeños Ok. productos. O sea, hay muchas categorías de producto, logística, entrega de paquetería. La clave es elegir bien esa primera actividad con la que te vas a dedicar, pensando en que haya un potencial real de poder vivir de ella. Y luego lo segundo es configurar un plan de negocios estratégico que pueda mostrarle al cónsul que tu negocio le conviene a los Estados Unidos, que Ok. vas a generar ventas, que vas a generar utilidades, que puedes pagar impuestos, que vas a generar sales taxes, impuestos a las ventas. O sea, mostrar que tienes una debida diligencia, que has hecho el trabajo de crear un plan de negocios formal que demuestra que te puede mantener, que hiciste una pequeña inversión, que creaste un pequeño negocio. Y eso es lo que hacemos nosotros todo el tiempo en la oficina, en Bixplan. Hacemos ese tipo de proyectos para poder someter las peticiones, los visados, que normalmente son visa C1, visa C2, L1A, EB5, EB2, son esas 5 categorías las que se hacen creando pequeños negocios y que permiten migrar, vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Para este proceso, ¿la persona tiene que estar en Estados Unidos o tiene que estar en su país? No, fíjate que la persona puede estar en su país, puede no haber tenido nunca visa de turista, puede no tener visa de turista vigente, crea la empresa desde allá, se apoyan a alguna gente local para hacer las inversiones, en familiares, en amigos, o vienen los que tienen visa de turista, entran con la visa de turista, crean la empresa, abren la cuenta bancaria, hacen las inversiones y luego se devuelven a su país y aplican desde el consulado americano en su país al visado. Eh, Muchos mexicanos, muchos argentinos, chilenos, peruanos, ecuatorianos, colombianos, españoles, italianos, mucha Sí. gente creando múltiples negocios, comercializadoras y eso. ¿Hay un mínimo de dinero que tienen que traer o requisitos para este tipo de plan? No, no hay un mínimo, aunque en cada tipo de visado hay unos parámetros. Por ejemplo, en la visa E1 no te piden una inversión específica, te dicen que hagas importación o exportación sustancial. En la E2 no hay un mínimo, pero sí sabemos nosotros por estadística que inversiones de $100,000, 150,000 son como las más normales
si lo vas a hacer desde un consulado, e Sí, incluso inversiones de 40, $50,000 si lo vas a hacer dentro de los Estados Unidos, que le llaman ok, cambio de estatus. E inversiones de 50, 40,000 han funcionado bien. Ahora, cuando vas a una visa L1, no te piden un mínimo de inversión, sí te piden que crees 6 empleos directos en Estados Unidos cuando te lo hayan aprobado. Cuando vas a EB5, también te piden 1.1 millones de dólares y 10 empleos directos, que es la EB5 es de las menos comunes. La más común es la E2, con la inversión de $100,000 o más. Y la otra es la EB2, que da residencia permanente, pero para personas que tienen un alto interés nacional, que tienen un título universitario y maestría, y estas ok. personas no les piden una inversión de dinero, les dicen, muéstreme un proyecto, un business plan o un personal plan que muestre cómo usted va a impactar al país, cómo mejora las aguas, los peces, las comunidades, el arte, las madres cabezas de familia, cómo mejora el medio ambiente, los negocios. Y con base en ese proyecto demuestras que eres un cerebro que le conviene a los Estados Unidos. Y con esa CB2 te dan residencia permanente para la pareja, el aplicante y los hijos menores de 21 años. ¿Qué tanto tiempo toma ese proceso para alguien que quiera hacer, digamos, esto fuera del país o dentro del país? Varía bastante dependiendo del país, porque las embajadas toman tiempos diferentes. O un proyecto funcional, desde el momento en que arrancas hasta el momento en que obtienes la aprobación del visado, puede llegar a estar entre los 8 y 12 meses en visas E1, E2 y L1, y puede estar entre los 18 y 24 meses en las EB2 y EB5. Ok. So no necesitan, por ejemplo, si están en ese proceso, no pueden hacer nada todavía hasta que ya esté el proceso terminado. Bueno, hacer nada, vamos a definirlo. Sí pueden crear la empresa con su Ok, pasaporte de su país, pueden abrir la cuenta de banco, pueden transferir los fondos, pueden invertir el dinero que tienen en la cuenta bancaria, pueden a través de la compañía contratar subcontratistas W9 o empleados directos W2. Como la compañía nace americana, también pueden hacer compras y ventas sin ok, problema, pero lo que no pueden hacer es trabajar en su empresa hasta que les aprueben el visado. ok. Son Y no pueden permanecer físicamente. en Estados Unidos de manera definitiva hasta que no les aprueben el visado. Ok. ¿Qué tan difícil es hacer ese tipo de visas para inversionistas de bienes raíces? Bueno, muy buena pregunta, porque dentro de los bienes raíces hay diferentes nichos y subnichos, y Ok, algunos son menos atractivos que otros para las visas. Podemos ver en bienes raíces escenarios como el flipping houses, compra, remodelación y venta de casas. Podemos ver la compra de terrenos para desarrollarlos y hacer construcción nueva. sí, Podemos ver la venta de casas, podemos ver la renta de casas. Los temas de flipping son buenos para aplicar a visas de inversión. La construcción nueva también es buena para aplicar a visas de inversión. ok, La construcción nueva para la venta es buena para aplicar a visas de inversión. ok, La que no es muy compatible para visas de inversión es la inversión para la renta. Compro una casa, la rento y ahora pido que me apliquen a una visa. No, no, porque el gobierno no considera la renta de casas como una actividad de capital a riesgo ni hmm, como un aporte directo a la economía, mientras claro, que sí consideran un aporte a la economía hacer flipping houses o hacer construcción nueva porque generas empleo directo e indirecto y porque estás haciendo ventas sucesivas, repetitivas, entonces generas lucro como base para pagar impuestos. ok. So, el gobierno básicamente quiere que traigas más trabajos, que pagues impuestos y que no seas una carga para el país, ¿no? Y está muy bueno lo que dices, porque el gobierno que te dice, ok, tú eres una persona adulta que no naciste en Estados Unidos, me estás pidiendo que te deje venir a mi país con tu esposa y con tus hijos, me estás pidiendo que tus hijos puedan ir a las escuelas públicas legalmente, me estás pidiendo que le dé una cobertura legal a la pareja para que puedan trabajar legalmente en Estados Unidos, la esposa puede trabajar donde quiera, el esposo Sí, puede trabajar en la empresa que ha creado, y ahora el gobierno te dice, ¿y tú qué me das? Porque tú no naciste aquí. Entonces, sí, ¿qué claro. reciben ellos como contraprestación? Que traes unos capital fresco para crear una pequeña empresa en Estados Unidos, que vas a vender lo suficiente para mantenerte tú mismo y tu familia y no serás una carga para el Estado, que vas a ayudar pagando impuestos a la renta, el income tax, impuestos a las ventas, lo normal, o sea, que ayudas a mover la economía en contraprestación a que te dejan venir
a radicarte legalmente y si quieres, pues hacerte rico en este país, que es totalmente viable. Claro. Eh, Eso solamente para que está gente que está fuera del país, gente que ya está dentro del país, ¿es algo que se puede hacer o definitivamente no? Sí se puede hacer en los casos en que la persona que está dentro del país todavía tiene vigente la I-94, es decir, todavía tiene vigente el permiso de entrada. Si Ok, una persona tiene con visa de estudiante, tiene un tipo de visa distinto, un ATN, entonces en ese caso sí puede. Pero si una persona entró al país y ya expiró su permiso de entrada, no puede ir a visas de inversión. ok, o sea, si ya tiene 5 años aquí, No. otra, Puede ya no. crear empresa, pero no puede usarla como vehículo migratorio para Ok, legalizar papeles. perfecto. ¿Qué porcentaje? ¿Hay mucha gente todavía queriendo venir a hacer negocio en Estados Unidos? Mucho, mucho por varias razones. Primero, porque toda esta diplomacia de micrófono de parte de la nueva administración fue muy fuerte en el primer semestre, se ha atenuado un poquito en el segundo semestre y se prevé que en el año próximo se atenúe un poco más porque es año de elecciones. Ok, Entonces genera mucha fricción el manejar un discurso diplomático muy de choque. Además, porque la gente ya se ha acostumbrado a que el estilo de Trump es un poco de llevar a la presión, pero luego cede. Entonces, también han empezado a entender cómo es la dinámica que trae esta administración. Y tercero, muy importante, porque es que cuando tú quieres internacionalizar negocios, cuando tú quieres invertir en otro país para guardar dinero, por ejemplo, en la industria de los bienes raíces, sí. dolarizar capital, disminuir el riesgo que tiene mantener todo tu capital dentro de México, dentro de Argentina, dentro de Chile, dentro de Europa, dentro de Centroamérica, pues piensas en que hay que diversificar y la gente confía en el dólar como moneda, dolarizar. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes dos opciones, o la mantienes toda en tu país o inviertes afuera para diversificar. Pero entonces ahora pensemos cuáles son las opciones que hay. ¿Inviertes en China o en India o en Bangladesh o en Europa o en Sudamérica? No. Muy a pesar del discurso Sí. fuerte y confrontacional de Trump, Estados Unidos sigue siendo el primer destino de la inversión extranjera en el planeta. ¿Cuánto dinero tiene que ganar una persona que digamos que ya está con visa de inversionista en Estados Unidos? ¿Hay un mínimo? O sea, 30, 50, 100. No, no hay un mínimo, pero hay unos parámetros. La línea de la pobreza para un hogar en Estados Unidos está más o menos entre los 20 y los $30,000 y menos. O sea, por debajo de los 30,000 es un hogar que se considera pobre. Sí. La media del país anda en 85, $90,000. El salario que mejor vemos que satisface a los abogados de inmigración con los que trabajamos. Nosotros trabajamos con unos 20 abogados de inmigración en todo el país, Ok. en California, en Illinois, en Florida, en los estados principales donde llegan los hispanos. Y la mejor cifra que satisface a los cónsules y a los abogados de inmigración está rondando entre los 55 y los $70,000 como salario para el aplicante, partiendo de la concepción de que con ese salario va a mantener a la familia. Pero luego está que la esposa también puede trabajar donde quiera, o la esposa o esposo puede trabajar donde quiera. O sea que ahí habría un ingreso adicional para la casa. Pero para Sí. visas, pensar entre los 55 y 70 es un parámetro racional, que es como con lo que se mantendría una familia de 4 personas razonablemente bien sin el potencial de ser una carga para el Estado americano. Ok. Aparte de, por ejemplo, ayudar a inversionistas o a extranjeros a venir al país a invertir, ¿qué otra cosa se dedica Bigsplan aquí en el mercado americano, pero en el lado latino? ¿O qué es lo que ustedes, digamos, ven más aparte de lo que hacen para el mercado extranjero? Nosotros trabajamos mucho otros servicios como el plan de negocios para ser estratégicos al crear empresas. Sí. Le llamamos plan de negocios gerencial, que busca que tú puedas tener un plan muy sólido que aumente el chance de éxito de tu negocio. Esto se lo ofrecemos a personas locales de Estados Unidos, residentes, ciudadanos, personas de toda clase que quieren emprender un negocio. También hacemos mentor gerencial, que es un proyecto que te ayuda a tener acompañamiento cuando estás creando tus negocios. El servicio de mentor gerencial es un acompañamiento estratégico para ayudarte a tomar las mejores decisiones que te lleve tu negocio al lugar donde quieres, que tengas con quien debatir tus ideas, que te ayude en la toma de decisiones y en la gestión práctica de la empresa.
También hacemos proyectos para créditos SBA del Small Business Administration, que es dinero federal para favorecer la creación de negocios. Esos Ok. son planes de negocios estrictamente para conseguir capital. También tenemos servicios que se llaman plan de despegue, que es ayudarle a una persona a configurar el mejor negocio, el que más le conviene dentro del territorio americano. Es un servicio diferente, ayudarles a clarificar ideas, seleccionar entre 10 ideas cuál es el negocio que más le conviene o crear diversos modelos de negocio que sean compatibles con lo que la persona estudió, lo que le gusta, sus hobbies, sus pasiones. Y hacemos investigaciones de mercado que permiten determinar si un producto o servicio tiene potencial antes de que lo lancen. A veces hay personas, si tú vas a vender tacos de barbacoa, pues obvio, hay mercado. Pero si tú vas a vender, sí, pues porque ya sabes, aquí los tacos están metidos en la cultura americana y además Sí. yo digo que aquí los latinos llegamos como colombianos, como, como argentinos, como hondureños, y un día abrimos los ojos y nos damos cuenta que todos somos mexicanos, en realidad. Todos somos mexicanos. Eso está bueno. Total, total, esa es mi teoría. Y luego de verdad nos damos cuenta que todos somos latinos y que tenemos que Sí, ayudarnos entre nosotros y que le aportamos durísimo a esta economía. Y quiero ser enfático en esto. Y que no vinimos a latinizar este país. sí. Vinimos a respetar las reglas, vinimos a respetar lo bueno de este país y venimos a ayudar con nuestra visión, con nuestros criterios, con nuestra inversión, porque, Antonio, gran parte de la migración de los últimos 20 años son empresarios, profesionales, gente que viene con dinero a crear empresas, a generar empleo. La migración basada únicamente en servicios a la construcción, a la hotelería, a los restaurantes, recolección de cosechas. Esa fue la migración de hace 50 años, 60 años. Sí, claro. La migración de los últimos 20 tiene todo tipo de componente, con un componente muy importante de latinos con una, dos carreras, dos idiomas y capacidad de invertir y crear empresas. Así que tenemos una migración muy integral, venimos a apoyar a este país, venimos a y, no venimos a latinizarlo porque no nos vamos yo no me voy a venir de Colombia para buscar cómo convertir Estados Unidos en otro Colombia. Claro. No tiene sentido. Si hay cosas que de pronto no me gustaban de mi país y pues se quedaron allá, pues yo no quiero ver lo mismo acá. Creo que son muy sabios los americanos, muy prácticos en sus leyes, en su, no hay exceso de burocracia, en su practicidad, en sus fortalezas. Yo creo que tenemos que respetar lo bueno y potencializarlo y ponerle nuestro propio prisma de cómo apoyamos, ¿no? Cómo impulsamos. ¿Qué tú piensas, por ejemplo, y esto yo lo vengo diciendo, o sea, hace 30 años que yo llegué a este país, pues no había dinero, no había crédito, nadie tenía documentos. Y lo que vengo diciendo es que el latino de hoy tiene crédito, tiene dinero, y la mayoría habla inglés. O sea, ¿cómo ese latino puede crecer exponencialmente y hacer mejores negocios? Mira, lo primero a decir es que ese latino viene creciendo exponencialmente total, no solo Sí, desde el punto de vista demográfico, que es que ya somos casi 70 millones, sino desde el punto de vista económico, la riqueza y el porcentaje de personas con una capacidad económica alta en la comunidad latina cada vez es más grande. No se puede desconocer que hay un porcentaje que son pobres, claro que sí, pero así es el país, todos los países tienen sí, un porcentaje de la población que es pobre, que está desarrollándose, tratando de ir llegando a un estrato un poco más alto a través del trabajo, la educación de los hijos. O sea que a mí se me hace que esa comunidad va a seguir creciendo, los latinos seguiremos aportando muchísimo. Creo que nos falta mucho en conciencia de entender que no estamos aquí para latinizar Estados Unidos, entender que aprender el inglés es muy importante, que respetar las normas es muy claro. importante y que votar es muy importante. Somos 36.8 millones de latinos los que estamos aptos para votar y solo votamos 19.6. Así que Wow. hay mucho por crecer en términos de apoyar más los procesos electorales del país. Creo que otro pendiente nuestro es entender que no estamos de paso, de ese pensamiento de que es que soy latino y estoy acá, pero yo estoy de paso porque yo algún día me voy a volver a mi país, pues devuélvete si quieres, pero si tú Sí. ya llevas aquí 10, 15 años o más, tú no estás de paso, no estás de paso. Este es tu lugar. Así que tómatelo en serio, no puedes tener esa mentalidad de que estoy aquí, trabajo acá, progreso acá, sobrevivo acá, pero toma la cabeza allá. Pues tiene la cabeza allá, pues vete, vete para allá.
Pero Sí, mucha gente está pensando que hoy vine un rato y aquí estoy y ahí me la llevo y no hago nada porque estoy pensando todavía en que voy a regresar a mi pueblo, ¿no? total. Total. Por eso escribí un libro que se llama Enfoque de Águila, que te lo recomiendo mucho, Antonio. Se Ok. encuentra en Amazon. Se llama Enfoque de Águila. En Amazon está y lo despachan a toda parte, a todos los países. Y este libro busca explicarle a las personas por qué Estados Unidos, cómo entender la oportunidad de Estados Unidos, cuáles son los beneficios y fortalezas de este país, cómo comprender el networking como estrategia para conquistar tu nicho, cómo comprender la cultura de negocios del país, cómo proyectar tu negocio para que genere un legado y un impacto en futuras generaciones, cómo aprender a delegar y plantea los 21 factores claves de éxito para hacer que un pequeño negocio se convierta en mediano, se convierta en grande e impacte el retiro, que sea de impacto ese pequeño negocio en mi retiro el día en que decida ya tomarme la vida, el resto de la vida, como un viaje de paseo permanente. Los 21 factores claves de éxito hablan también de cómo aplicar a visas de inversión, tipos de visa de inversión, con qué equipo hacerlo. Ok. El libro quedó muy bien, se llama Enfoque de Águila y lo consiguen allí en Amazon. Enfoque de Águila, tu libro, ¿qué más habla? ¿De mentalidad? ¿Habla de otro tipo de cosas? Habla de la mentalidad que debo tener para poder dejar de ser un operador de empresa y convertirme en empresario de verdad, de operador a empresario. Cómo desarrollar esa mentalidad de águila, de visión aguda, que se sobrepone a las tormentas, que vuela por encima de las tormentas, que domina su territorio, que usa su visión potente para detectar el tipo de cliente que le conviene atender y va por él, va por ese tipo de cliente. O sea, es desarrollar visión de águila en la gerencia de negocios. Uy, eso se oye bastante potente, ¿no? Para que, imagínate que mucha de nuestra gente pudiera tener toda eso que me estás comentando, o sea, esa visión, buscar esas oportunidades, ¿no? Y tener un negocio que, como tú dices, que ya no sea un operador, porque creo que en este momento muchos de nosotros estamos trabajando como operadores, ¿no? En vez de empresarios. O sea, todos decimos, es que yo soy empresario, tengo compañía, pero estás metido ahí todo el tiempo, ¿no? Tratando de operar y tratando de salir ahí. ¿Qué errores, cuáles son los errores más comunes en nuestra comunidad del lado de emprendedores, empresarios? Yo creo que uno de los primeros es no rodearse de manera apropiada, es decir, se subestima el rol del contador, se subestima la importancia de llevar bien los temas contables y tributarios y terminas Sí, enredado con la administración de impuestos. El error de no delegar, de no proyectar un crecimiento ordenado del negocio a través de la delegación. El error de no hacer un plan de negocios, Antonio. Es que si ok, tú no tienes un plan de negocios, no sabes a dónde puede llegar tu empresa en los siguientes 5 años. Un plan de negocios te dice a dónde puede ir un negocio que no ha arrancado o a dónde puede llegar una empresa que ya empezó. El futuro imaginado de esa empresa, ver el crecimiento proyectado a 5 años mínimo, es ver que un negocio que hoy vende 100,000, en 5 años puede estar vendiendo 1,000,000, pero te lo muestra de manera ordenada año a año y te va mostrando de quién rodearte, de qué equipo rodearte, cuánto le vas a pagar a cada colaborador, qué utilidades van a ir creciendo a medida que crecen las ventas. O sea, el sí, mayor error es no planear. claro. Sí, sí, porque todo ahí nos lo sacamos de la manga, ¿no? Y hoy creo que vamos a hacer esto, mañana no sé, pero tienes razón. ¿Qué diferencia ves entre alguien que crece y alguien que se estanca? O sea, ¿es eso no tener un plan? Yo creo que no tener un plan es uno, pero el otro es que no le dedicas tampoco tiempo a la gerencia del negocio, más allá de tener el plan, que es muy necesario, es hasta qué punto cada semana estás liberando 2, 3, 4 horas para pensarte a dónde puede ir tu empresa. ¿Y por qué no lo haces? Pues porque estás tan ocupado operando las ventas, la entrega del servicio, la producción, la supervisión, el control, que no tienes tiempo para pensar a dónde puede ir. Y eso es como tener un barco en el que el capitán se la pasa atendiendo los motores, atendiendo la comida, mirando el barco, pero no está frente al timón definiendo cuál es el norte, a Claro, dónde puede ir, a qué velocidad vamos. Es la analogía del capitán, el capitán que no está haciendo de capitán, sino que está haciendo de mecánico. Así que
Es un error muy frecuente ver que no se dedica tiempo a pensarse el futuro de la empresa y eso debería ser un tiempo sagrado, Antonio. Todos los viernes a las 2 de la tarde apagas el teléfono y piensas, ¿qué me invento nuevo? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo aprendo cosas nuevas sobre mi negocio? ¿Qué competidores voy a mirar? ¿Qué están haciendo mis competidores? Todo este tipo de cosas te permiten ir concibiendo a dónde puede llegar tu negocio y te permite evitar el proceso de estancamiento. ¿Tú crees que es importantísimo como dueño de compañía o como visionario, ¿no? Porque el dueño o el CEO o el que está enfrente de esa compañía tiene que ser el que tiene la visión, ¿no? El que ve qué es lo que vas a hacer. O sea, ¿qué tan rápido o hay algún tiempo de uno reinventarse? Mira, yo creo que un negocio tiene que reinventarse y estar monitoreando variables todo el tiempo. Ok. Mínimo carácter mensual deberías estar revisando las variables y una forma básica pues es tener que el contador te muestre la información contable de dónde venimos y para dónde vamos. No solo mirar la historia del negocio, sino ver el futuro. Pero yo creo que los procesos de reinvención son todo el tiempo porque la innovación debe ser una variable que está transversal en el manejo de todos los negocios. Y esto Sí. no es solo para negocios medianos y grandes. ¿Cómo se innova, Antonio? Si yo tengo un producto, tacos de arrachera y tengo tacos de barbacoa, pues yo un día tengo que pensar si los tacos de queso pueden funcionar, si los tacos si también le puedo revolver empanadas colombianas, si yo puedo probar con la bebida no sé qué. Es un proceso de ensayo permanente, pero en otros negocios estás mejorando, por ejemplo, una mejor plantilla, una mejor frase, un mejor nombre para un producto o servicio, una mejor imagen, un mejor dibujo, un mejor video, una mejor edición, una mejor plantilla de un email que mando frecuentemente, sistematizar cosas, utilizar inteligencia artificial que está ahí al orden del día y al alcance de todo el mundo para optimizar procesos de análisis, procesos de creación de contenido. O sea lo que sea que tú hagas, independientemente si el negocio arrancó hace un día o hace 10 años, independientemente de si tu negocio tiene un empleado o 20, el proceso de mejoramiento continuo, la innovación permanente, la reinvención permanente de procesos y procedimientos, las mejoras pequeñitas todos los días, hacen que cuando termine el año has mejorado 365 pequeñas cositas y tu empresa está transformada. ¿Qué podría hacer alguien que tiene un negocio en este momento y no está creciendo o la está llevando ahí más o menos? O sea, ¿qué consejo le darías? Especialmente ahora que estamos, digamos, terminando el año, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que te está escuchando, pero dice, bueno, ¿y cómo le hago, no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para crecer mi negocio, no? O sea, ¿qué podría hacer? Yo creo que lo primero es identificar la verdad. La verdad a veces no es la verdad de uno, ni la verdad de otros. A veces dicen cuál es la verdad. ¿Es tu verdad, mi verdad o la verdad? A veces la verdad ni es la tuya ni la mía. Sí. ¿Y cómo te puedes decir la verdad? Tienes que sentarte a hacer un análisis imparcial, sin apasionamientos, de dónde estás parado. Y si ese punto donde estás parado es un proceso de estancamiento real o no, porque cuando tú vienes con que la economía está bollante, es normal suponer un crecimiento del 10-15% entre año y año y quizá un 5% y en ciertas industrias puede ser saludable o en otras quizá el 30%. Pero el hecho de que tú en este año hayas vendido igual o un poco menos que el año anterior no necesariamente debe ser interpretado con un proceso de estancamiento. Es posible que sí, pero es posible que no. Es posible que simplemente si toda la economía se contrajo y tú logras hacer lo mismo este año que el año anterior, pues ponte tus medallitas porque vas bien, no estás estancado. Tu Sí, negocio claro. acaba de demostrar que en un año turbulento, de mucho ruido diplomático y económico, tu negocio logró venderle a 100 clientes o a 500 clientes. Siéntete Sí, feliz por ese logro. Tu negocio en un año turbulento demostró que puede sobrevivir aún en un año turbulento. Entonces no es un sí. síntoma de estancamiento. Sin embargo, puede ser que sí, puede ser que tu negocio sí está estancado. Había que analizar en detalle las variables, de dónde viene, analizar un periodo completo de 5 años, mirar cómo pasó, mirar de quién me rodeé, cómo invertí el dinero, cómo se fue, cómo está el cierre del año. Y un noviembre tiene que ser un año definitivo desde noviembre, prever ya cómo se cerró el 2025
y estar sobre la base de los éxitos y de los errores del 2025, proyectando cómo voy a abordar el primer trimestre del 2026, porque uno los pasteles no se los come completos, uno se los come por Sí, pedazos. Entonces hay que pensar en cuartos de año, hay que pensar en trimestres y de una vez estar trazando cuál es el plan, cuál es la ejecución, qué voy a hacer, qué voy a corregir y cómo me voy a adaptar para buscar el crecimiento anhelado. claro. Preparación es importante, mercadeo es importante en una compañía. Total, la preparación de parte del líder de la compañía, aprender cosas nuevas todos los días, rodearse del mejor equipo posible, tener una comunicación total y fluida con su contador, que es el asesor mínimo que debes tener, o tener también un contacto directo con tu mentor, que nosotros hacemos de mentores gerenciales en muchos negocios y es tener ese contacto fluido para tomar decisiones más amplias que las del contador. El contador es contabilidad, tributaria, impuestos. El mentor es estrategia de negocios que incluye los análisis del contador, pero va más allá, nuevos mercados, nuevos productos, nuevos servicios, de quién me rodeo y quién delego, a quién despido, todo eso incluye allí. O sea que educación definitivamente sí tiene que estar al orden del día de una estrategia de visión de águila por parte de un empresario, pero obviamente ponerle atención al mercado también, porque por ejemplo, ¿cuáles son los hábitos de consumo de mi cliente ideal? ¿Están Okay. cambiando? ¿Qué nuevo mercado hay por allí que puedo atender? ¿Qué nueva presentación de mi producto o servicio puedo tener? ¿A qué nuevas zonas geográficas puedo ir? ¿Con qué nueva oferta o cómo elevo mi valor agregado ante mi cliente? Aquí no se trata, Antonio, de quién tiene el mejor producto o servicio. Se trata de quién lo comunica mejor. Claro. Tú lo ves allá afuera todo el tiempo, que hay productos de una calidad a veces cuestionable, que están supremamente bien rankeados, pero es que son los mejores comunicando. Así que el mercado, atender a los síntomas del mercado, a lo que dicen mis clientes, al por qué valoran mi producto o servicio o el por qué se quejan de mi producto o servicio, Sí. escuchar el mercado todo el tiempo es fundamental, porque esto es como asar un pavo, todo el tiempo le estás midiendo el termómetro a ver a qué temperatura va. Medir Claro. la temperatura del mercado es una actividad permanente y estratégica por parte del líder de la compañía. Sí, tú piensas que, y esto lo veo, ¿no? Hay mucha gente que tiene pequeños negocios, que quieren empezar un negocio, pero que piensan que, oh, es que vendo tacos y hago los mejores tacos, pero no le meto mercadeo, no estoy en las redes sociales, no invierto en eso. ¿Qué porcentaje deberían invertir en mercadeo y por qué es tan importante? La respuesta es depende. Si tú tienes un food truck en una esquina y lo tienes hace 5 o 8 años, ya está muy posicionado y tu producto habla solo y te has esforzado por tener un producto X en un estándar X y ya el food truck mantiene lleno, la gente llega, está posicionado, prácticamente tus actividades de mercadeo pues ya las hiciste, lentas o no, decidiste que tu producto hablaría como base para el mercadeo. Sí, Ahora, si tú estás allí, pero todavía los clientes no llegan, tienes capacidad instalada subestimada, te está quedando materia prima, no logras llegar al número de tacos por día que deberías llegar, pues tienes que tomarte en serio el tema del mercadeo y el marketing y ahora tienes que invertir un porcentaje de las ventas en publicidad. Si yo vendiera tacos, mínimo invertiría un 10% de mis ventas en publicidad permanente, sí. mínimo. Quizás si estuviera arrancando sería más alto. Siempre depende de dónde estás y la recomendación en la industria restaurantera, de comida en general, es que mínimo el 3% de las ventas fuera a publicidad, aunque estés en ventas óptimas para Ok. mantenerlas. Entonces siempre va a variar dependiendo del momento en el que estás en tu emprendimiento, de los años que lleves en el mercado, de las ventas actuales que tienes, de qué tan cerca o lejos o por encima del punto de equilibrio de tu negocio estás, de las metas que te has trazado por año, de a dónde quieres llegar, pero la inversión en marketing es una partida muy seria que involucra muchas partidas, hasta regalar tacos, ir a la iglesia, regalar allá para el evento, Sí. promover, hasta hacer marketing pago por estrategias digitales tipo Facebook e Instagram y muchas más. El networking, conocer otras personas, estar en el mercado, ¿es importante?
Mira, el networking es una de las herramientas más importantes de mercadeo que hay en la cultura americana, definitivamente. De hecho, en mi libro Enfoque de Águila le dedico un capítulo entero a hablar de networking y cómo entender el networking y cómo hacer networking. De hecho, estoy pensando en hacer un libro solo de networking, para que Ok, sepas. Porque el networking es el poder del boca a boca que permite que tú, haciendo de manera sistemática participaciones en las cámaras de empresarios, tener una buena tarjetita de presentación para que cuando estás haciendo fila en el banco o en la reunión de la escuela de tus hijos puedas contar, mandar sí, muestras, hacer servicios de catering, hablar con las empresas, hablar con los grupos de networking, hablar con la gente que tiene grupitos y se reúnen para algo. Es muy importante esa labor de boca a boca y que luego se respalde con un producto, por supuesto, de calidad, pero el networking es tan importante que aquí en todas las ciudades y en todos los pueblos hay eventos de networking todo el sí. tiempo, al desayuno, al almuerzo, a la comida, los viernes, los sábados. Así que aprender a dominar el networking, entendido esto como hacer contactos en el mundo de los negocios, es fundamental para posicionar una empresa en Estados Unidos. Claro, porque la gente piensa, oh, es que ya vendo tacos, pero aquí la gente me va a llegar, ¿no? Y no es así, ¿no? Hay que Puedes buscarle, ¿no? suponer eso. Si te llegan, Claro, pues haz fiesta y es una maravilla, pero no puedes suponer eso. claro. ¿Qué tan importante es la colaboración? En el mercado americano hay mucha colaboración, lo vemos con muchos de los speakers y es lo que queremos estar haciendo. O sea, este podcast es un podcast de colaboración y gracias por estar aquí y por traer toda esta información. ¿Qué le dirías a la gente que a veces dice, no, pero ¿por qué voy a ir a hablar con él, no? Si yo tengo mi negocio, pero ¿cómo puedo yo ayudar a tu negocio, no? ¿Cómo podemos crecer juntos, no? Pues mira, yo creo que la colaboración es un principio fundamental del networking. Yo creo que el que no está dispuesto a colaborar, tal vez aún no está inmerso en estrategias efectivas de networking para favorecer sus negocios. Claro. Si una persona es un experto en aire acondicionado y tiene la posibilidad de darle una pequeña charla a 8 amigos diciéndoles tengan cuidado con sus aires ahora en la época de frío, de esta manera, tengan cuidado, ustedes mismos pueden hacerlo, vayan a tal parte, hagan esto, échenle no sé qué, límpienle, Sí, sí. por decir algo. Pues, ¿qué está haciendo esta persona? Está impactando a 8 o 10 personas de su comunidad, les está explicando, háganlo ustedes mismos, esta parte la pueden hacer ustedes mismos. ¿Qué van a pensar esas personas el día en que el aire se les dañe? Pues en llamarlo a él. O Sí, sea que claro. colaborar, comunicar, ayudar a formar, ayudar a matar fantasmas, ayudar a explicar de qué de verdad cuidarse en cualquier nicho, en cualquier sector, llámese salud, cuidado de los niños, coaching, contabilidad tributaria, Sí, visas, aplicación a negocios, planes de negocios. Cuando tú colaboras y cuentas, estás impactando una gran cantidad de comunidad. Algunos mañana van a necesitar tus servicios, algunos mañana van a necesitar tus servicios y te van a buscar. Otros van a usar tus consejos para tener una mejor vida, un mejor proceso, un mejor procedimiento interno. Estás sí, ayudando a la comunidad y solo podemos tener negocios fuertes cuando hay comunidades fuertes. exactamente. Matías, ¿tú a qué le llamarías, por ejemplo, ahorita el éxito, ¿no? En tu vida, en tus negocios. ¿Cómo lo defines? Mira, yo tengo mi propia definición de éxito, ¿sabes? Mi definición de éxito es no tener alcance económico en mis cuentas personales, ser un buen ejemplo para mis hijos, ser útil a la comunidad y conocer el Sí, mundo. Esas perfecto. 4 variables para mí son fundamentales en una concepción de éxito. El dinero es importante, pero no es una meta solita. Tener mucho dinero, pero no tener familia, ¿para Tampoco qué? funciona. O tener mucho dinero sacrificando mi relación con mi esposa o mi relación con mis hijos, ¿para qué? ¿Para qué quiero dinero si no voy a tener una familia que me ame y que me rodee y que me apoye? Entonces Sí, no claro. estoy dispuesto a sacrificar familia por dinero, pero tampoco voy a entrar en un pensamiento hipócrita de decir que el dinero no es importante. El dinero es muy importante. Es una Claro. herramienta fundamental para poder tener un bienestar, una buena calidad de vida e incluso para poder ayudar a los demás. Pero Sí. transversal al dinero y a la familia, creo que ser útil a la comunidad es una visión de éxito. Poder decir que lo que haces lo disfrutas y es útil para tu entorno
y pues darte el lujo de conocer el mundo es fundamental porque es que te ilustra. Me fascina Italia, me fascina España, me fascina Francia, me encanta Estados Unidos, me encanta México, me encanta Colombia. O sea, yo voy a todo país al que puedo ir con el fin de conocer su cultura, su gastronomía, aprender, ilustrarme, ver otros negocios, ver otros mercados, ver otras culturas, ver otras formas de actuar. Me parece Sí. fundamental. Así que mi visión de éxito es esa y créeme que la uso de manera religiosa. Qué bueno, ¿no? Y cada quien tiene su manera, ¿no? Hay gente que piensa que el dinero, pero yo creo que cuando llegas a cierto lugar ya no es tanto el dinero, es más cómo puedes darle a los demás, cómo puedes aportar al mundo, ¿no? Y como tú dices, viajando, pues uno aprende, ¿no? Aprendes cultura, aprendes gastronomía, aprendes muchas cosas. Digamos que en nuestra comunidad, o sea, ¿qué es lo que has visto en el mercado latino? ¿Qué es lo que podemos hacer o qué es lo que podemos mejorar en este momento? Una primera cosa es, como comunidad latina, tener una clara iniciativa de respetar las reglas del país, de respetar Estados Unidos. Sí, Es una cosa importante. Otra en que podemos mejorar es votar. Los que podemos votar, definitivamente no dejar pasar eso. La otra, ayudarnos más entre nosotros sí, y ayudar a los demás, por supuesto. Yo creo que de manera especial a nuestra comunidad latina, los chinos se ayudan mucho entre ellos, los hindúes se ayudan mucho entre ellos. sí, Los latinos también, yo he recibido mucha ayuda de los latinos, creo que ahí podemos avanzar también mucho más y digamos entender que que no estamos de paso por Estados Unidos, que los latinos hace ya mucho rato que no estamos de paso. Nosotros somos parte de los Estados Unidos, somos parte sí. del ADN. Aún pueden haber algunos sentimientos de no anti-inmigrantes, puede haber algún sentimiento de incómodo con respecto a eso, pero por tendencia esto es una cosa que ya no tiene reversa. La comunidad latina forma del ADN empresarial, del ADN del tejido social de los Sí. Estados Unidos y ya estamos aquí, llegamos para quedarnos y bueno, estamos llamados a fortalecer este país. Claro, claro. Matías, ¿a qué le llamarías tu libertad financiera? Porque se oye mucho por ahí afuera, ¿no? Pero, Sí, o sea, ¿cómo lo defines tú en tu lado? yo creo que la libertad financiera parte de la base de que lo que uno gana, lo que recibe, es suficiente para cubrir lo que debe. Parte de entender la diferencia entre deuda buena y deuda mala. Y la deuda Sí, buena es aquella que se paga sola. La deuda mala es aquella que sale de tu salario. La deuda no se trata de no pagar intereses, se trata de que los negocios tengan la posibilidad financiera de cubrir esos intereses cuando claro. son créditos o apalancamiento financiero utilizado para apalancar los mismos negocios. Así que Sí, para mí independencia, perdón, no, no, adelante. así que para mí independencia financiera es poder sentir que estoy mucho mejor que cuando empecé y tener esa sensación de que el dinero alcanza, de que alcanza para las cosas básicas y un poco más, de que alcanza para vivir con holgura e incluso para viajar y darme ciertos gustos. Sí, No necesariamente es tener que andar en un BM o en un Rolls Royce, no necesariamente es tener 10 casas, claro. no necesariamente es vivir en una mansión que tal vez ni necesitas, no necesariamente es vivir por encima del estrato al que perteneces. No, yo creo que es estar tranquilo con los números y no estar como a un cheque de la quiebra. Es poder decir, tengo una pequeña inversión en bienes raíces, tengo unas pequeñas inversiones también, que digo pequeñas, pero pueden ser medianas o grandes, ¿no? Claro, sí, Tengo inversiones en algo en acciones, tengo algo en negocios, tengo algo en oro y en platino y en plata, pueden ser unos pequeños lingotitos que tienes guardados o algo mucho más. Tengo diversificado, tengo como que un poco diversificada mi cartera, tengo suficiente en esta suma de cosas como para que si yo dejara de trabajar hoy, puedo vivir de eso los siguientes 10, 15 años de mi vida. Estoy alimentando también una pensión, es importante, y los que pueden tener una pensión en su país y una pensión acá, por favor, trabajenlo, no lo suelten. Las pensiones son importantes porque si todo sale mal, tienes la pensión. O sea claro. que es importante, no se puede decir que el sistema pensional se va a quebrar, eso dicen todo el tiempo, pero nada que se quiebra, o sea que no podemos suponer que se va a quebrar, tenemos que ser consecuentes. Así Claro, que para mí, independencia financiera es estar tranquilo y no estar
tener diversificadas esas partidas de inversión y bien podría decir que alguien que tenga 500,000, $1,000,000 de activo y hacia arriba, de activo libre, ya está muy bien orientado hacia la independencia financiera. Perfecto. Matías, una pregunta, y esta pregunta tiene muchas connotaciones o muchas ramas, ¿no? Podría ser. ¿Se puede empezar un negocio sin dinero o debes tener capital o poder conseguir préstamos o tarjeta? O sea, ¿cómo empiezas un negocio que realmente quieres que crezca? Necesitas dinero. Mira, cuando uno hace una encuesta entre gente que no ha creado negocios y uno les dice, ¿cuál es tu mayor impedimento para crear empresa? Tú vas a encontrar que por lo menos un 70% te van a decir que plata, dinero. Pero cuando tú le haces una encuesta a gente que ya tiene un negocio exitoso, vas a encontrar que por lo menos el 70% te van a decir que no fue plata, que empezaron sin dinero. Es decir, la gran mayoría de los emprendimientos arrancan con lo que tienes. No Ok. esperas el mundo ideal ni el momento ideal. Si voy a vender tacos, siguiendo con el ejemplo de tacos, pues empieza a hacerlos y hazlos muy ricos y véndeselos a tus amigos, a tu familia, a tu entorno, para llevar, catering, vete a la fiesta del compadre y haces los tacos allá en una plataforma y atiendes la fiesta desde tus tacos. ¿Y cuánto te costó eso? Pues los ingredientes y quizás los ingredientes los pagó el compadre. Así que Sí. el punto es, la barrera que la mayoría de los emprendedores nos ponemos es no arranco porque no tengo plata. Pero cuando van y preguntan, la gran mayoría empezaron sin plata o con menos plata o con un préstamo, que es prácticamente arrancar súper endeudado. Así que no es el dinero la barrera. Ok. Definitivamente mi recomendación es empieza con lo que tienes, define tu idea, proyéctala a 5 años. Si el sueño a 5 años es tener 3 food trucks o 2 restaurantes o tener una compañía con 30 empleados, pues esos a 5 años te devuelves hacia el principio y hoy arrancas con uno que eres tú y con 1 o 2 productos muy concretos mientras vas puliendo y mientras vas nutriendo el portafolio. Me encanta, me encanta. Y Matías, ¿cuál sería el legado que te gustaría dejar? ¿Qué legado te gustaría dejar a la comunidad, al mundo? Pues mira, un legado de optimismo, un legado de que sí se puede, un legado de las familias pueden progresar. Yo vengo de una familia de origen campesino, mi mamá y mi papá eran campesinos en Colombia en su niñez y ellos se sacrificaron toda su vida por darnos a nosotros progreso, educación. Creo que un legado importantísimo de las familias es educación como base para el progreso. Creo que el legado no necesariamente es dinero, te heredo 1,000,000, 2,000,000, 5,000,000, eso sirve, pero si no legas una, si tu legado no involucra un pensamiento estratégico educado hacia el manejo del dinero, hacia ser un poco conservador, a invertir en lo esencial, a tratar de vivir por debajo de tus posibilidades. Si eres estrato 5, puedes vivir en el estrato 4, ¿por qué no? Si no hay esos hábitos sanos en el legado, pues entonces no, tal vez el dinero se va, se lo gastan tus hijos y Claro. se pierde, porque el dinero es frágil y tiene muchos enemigos, o más bien muchos amigos. Entonces, mi legado, Sí. mi legado está planteado en mi libro, Enfoque de Águila, Ok. contundente. Mi legado está planteado en una buena educación y pensamiento crítico que le he dado a mis hijos. Mi legado está en 600 videos que están en el canal de YouTube, tratando de dar motivación, orientación hacia el emprendimiento, hacia el sí se puede, al dar tips y recomendaciones. Yo creo que mi legado está muy basado en la educación. Mi primera carrera fue educador, así Ok. que mi legado está basado en la educación, pero mucho basado en la educación inclinada hacia el emprendimiento y la educación inclinada hacia las finanzas personales y los hábitos sanos, inclinada a los buenos hábitos para contrarrestar nuestros demonios internos y para los buenos hábitos para que podamos dejar que nuestros hijos aprendan de lo que ven más de lo que les decimos. Nosotros Claro. podemos decirles lo que quieran a los niños, pero nuestros hijos aprenden es de lo que ven, de nuestro comportamiento. Así que es muy importante entender que los hábitos definen qué tenemos en la cuenta bancaria y definen qué somos. Claro.
Perfecto. Matías, ¿dónde podemos conseguir tu libro? ¿Hay algún website? Mándanos tu link para poder mandar a la gente que quiera leer tu libro. Me parece bastante interesante, importante. Me encantan ese tipo de libros, ¿no? Que te enseñan de muchas cosas. ¿Y dónde podemos encontrarte en las redes sociales para que nuestros seguidores te puedan contactar, puedan platicar contigo y pues ya estaremos colaborando en algunas otras cosas? ¿Dónde te podemos encontrar? Me encuentran en Instagram en @speaker Matías Ríos. En todas las redes sociales me encuentran como VixPlan, de grande IX, plan como planear, vixplan.com y VixPlan en todas las redes sociales. Me encuentran todo lo del libro en enfoquedeaguila.com. Encuentran todas las narrativas sobre el libro. Las conferencias que dictamos las encuentran también ahí en enfoquedeaguila.com y en matíasríos.com. En YouTube me encuentran como VixPlan también. Y el libro lo encuentran en Amazon, Enfoque de Águila. Allí lo pueden comprar y les va a encantar, les aseguro. Es un libro que invertí 3 años de mi vida escribiéndolo, muy enfocado a favorecer el pensamiento estratégico, en definir el legado, en definir que las empresas trasciendan y les va a gustar. A toda persona que esté metida en negocios definitivamente va a encontrar elementos que le pueden ayudar a cambiar su pensamiento y a ser mucho más gerentes que operadores de negocios atendiendo este libro. Me encanta, Matías. Hasta yo tengo mis notas aquí, ok, estoy tomando notas. Muy interesante, mi gente, si ustedes quieren aprender más de negocios, quieren que sus negocios crezcan, quieren que vivir una vida más plena, ¿no? Viajar más, estar con su familia más, no se pierdan primero el podcast, ¿no? Con Matías y después también el libro. Y síganlo en sus redes sociales. Estamos aquí para sumarnos en todo y gracias por estar aquí, gracias por estar en este podcast. Hemos coincidido algunas veces, pero todavía no habíamos tenido el placer de poder llevar esto, ¿no? A la comunidad. Pero gracias por estar aquí, es un placer para mí, es un placer para mi comunidad escucharte y solamente escucharte me dan mucho más ganas de seguir adelante, ¿no? Porque este camino, estos negocios no son fácil, pero necesitamos gente como tú para poder poner nuestro granito de arena, ¿no? Y poder impulsar a la comunidad a que crezcan. Totalmente. Gracias, Antonio, por la invitación. Cuando quieran, yo feliz de participar de Flip Latino, así que cuando quieran, aquí me pueden traer. Sería un placer compartir puntos de vista y ayudar a que nuestra comunidad latina siga fortaleciéndose en este territorio americano y que podamos vivir el sueño americano como debe ser todos nosotros. Claro, gracias, y nosotros tenemos una frase que ahorita, que en el momento el sueño americano habla español. Gracias a ti, Matías. Bueno, gracias a Matías Ríos por estar aquí en Flip Latino Legendarios. Si te gusta este podcast, compártelo con la mayor gente, con la mayoría de personas que conozcas y aprende de pues, la gente que lo está haciendo, ¿no? Gracias, Matías, por estar aquí. Nos vemos en el próximo podcast y gracias a todos. Saludos, mi gente. Hasta luego. Hasta luego.